Hola, buenos días a todos. En el día de hoy, en la clase número 1, vamos a hablar del concepto de la salud a lo largo de la historia. Para hablar de la salud tenemos que entender qué es la salud, ¿sí? El concepto de salud, como las representaciones y las prácticas que giran en torno a ella, no son hechos aislados ni espontáneos, no es que surgen de la nada, sino que debemos siempre ubicarlas en un tiempo y en un espacio concreto, ¿sí? Para poder entenderlas. La concepción de la salud que tiene un grupo social o una comunidad está en estrecha relación con la realidad política, económica, cultural y social del mismo grupo o comunidad del que hablemos, ¿sí? Por lo tanto, siempre es la concepción de la salud contextual, ¿sí? Por lo que decimos que la salud como concepto no es universal ni, eh, ni único, ¿sí? Como tampoco lo es el de la enfermedad, ya que son construcciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de las personas y de los contextos en donde se contextualizan. Va a ser diferente la concepción de salud que tenemos hoy en día en la Argentina que la que hay hoy en día en países de África como el Congo, ¿sí? O la concepción de salud que había en la Edad Media o en la Edad Antigua, ¿sí? Va variando de acuerdo al contexto político, social, económico en donde se encuentran las personas. Para hablar de la salud y las concepciones de esta a lo largo de la historia, vamos a dividir a la historia en los 5 grandes periodos, ¿sí? En los cuales se las divide, que son la prehistoria, que es anterior a la aparición de la escritura, la antigua, que se da desde la aparición de la escritura, más o menos aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, hasta el siglo V. Después tenemos la Edad Media, que comienza desde el siglo V y termina en el siglo XV. Comienza con la caída del Imperio Romano y finaliza con la toma de la ciudad de Constantinopla en 1453. Por otro lado, la Edad Moderna, ¿sí? Que comienza con el siglo XV y finaliza en el siglo XVIII, que abarca desde la toma de la ciudad de Constantinopla hasta la Revolución Francesa de 1789. Y por último, y en la que estamos ahora, la Edad Contemporánea, que abarca desde la Revolución Francesa y se extiende hasta nuestros días y hasta la actualidad. Bien, vamos a comenzar entonces por la prehistoria. En la prehistoria había una concepción mágico-religiosa del mundo y por lo tanto de la salud y la enfermedad. La enfermedad era concebida como un castigo divino, ¿sí? Un accionar de los dioses. Por lo tanto, las intervenciones sobre la salud se realizaban a través de ritos, cultos y ofrendas a los dioses. Bien, en la Edad Antigua, en la cultura griega y romana, había una concepción naturalista y racionalista de las cosas. ¿Sí? La salud era considerada un bien preciado y la enfermedad era concebida como un desequilibrio o desvío de la norma o de lo natural. Sí, por lo tanto, la salud pasaba por recuperar o volver a la naturaleza o a lo normal. En este contexto aparece Hipócrates, que es un médico bastante conocido, lo habrán escuchado hablar en el juramento hipocrático en el siglo V, en donde empieza a realizar los primeros estudios para comprender estas causas naturales de la enfermedad y la incidencia del medio sobre la salud. Sí, es el primero que... Esto es muy importante ya que Hipócrates es el primero que empieza a buscar las causas de la enfermedad por fuera del ámbito de lo religioso, ¿sí? En la naturaleza, en lo natural. Hipócrates es el que crea la teoría de los humores, que plantea que el cuerpo humano estaba conformado por 4 humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema, y el desequilibrio o déficit de estos humores eran los que causaban la salud de la enfermedad. Tendría que haber un equilibrio entre el hombre y la naturaleza para esta época, y esto en base a los humores que contenía el cuerpo, ¿sí? Por otro lado, Platón seguía considerando la enfermedad como un castigo divino enviado por los dioses, por lo que decía que nada se tenían que hacer los remedios, sino que había que realizar cultos y ofrendas a los dioses. Por otro lado, en la cultura oriental, ¿sí? Desde la medicina ayurvédica, se consideraban causas de enfermedad los cambios del clima, las cuestiones relativas a la dieta, las reglas de higiene y los factores materiales relacionados al medio ambiente del hombre y a su modo de vida. Lógicamente no estaba la relación tan estrecha como la conocemos hoy en día, pero lo que es importante acá es que se empiezan a buscar las causas de enfermedad en cuestiones relativas a la naturaleza, ¿sí?
no se tenía bien en claro cómo es que por ejemplo, las cuestiones de los cambios climáticos o las cuestiones relativas a la dieta afectaban a la salud, pero sí se empiezan a buscar explicaciones o buscar el por qué enfermamos en estas cuestiones. Bien, llega la Edad Media, ¿sí? Y hay una influencia de la religión en todos los ámbitos. Y bueno, en esta etapa, la influencia de la religión, como dijimos, en todos los ámbitos, trae como consecuencia que los conocimientos desarrollados durante la Edad Antigua en Occidente se han desplazado, ¿sí? Por las explicaciones religiosas de la enfermedad. Hubo como un retroceso, ya que el saber de la época se encontraba bajo dominio de la Iglesia Católica y la enseñanza escolástica, lo que hizo prevalecer la interpretación mística de la salud y la enfermedad como el de todas las cosas, ¿sí? Y se volvió a concebir a la enfermedad como la ira de un dios o la acción de los demonios. Si había una coordinación entre la fe y la razón, donde la razón siempre estaba sumisa ante la fe, y por influencias religiosas en esta época no se permitía la inspección de los cadáveres y únicamente se experimentaba y se observaba la orina de los pacientes. Bueno, Dios era concebido como el motor, el principio y el fin de todas las cosas, por lo tanto la enfermedad y la salud venían directamente de él, ¿sí? Durante esta época, uno de los principales objetivos era la salvación del alma, ¿sí? Tarea que era llevada a cabo por los sacerdotes, que luego estos delegan esta actividad a ciertas personas y les conceden ciertos secretos de las terapias que realizaban, y luego estas personas se apartan de las directrices religiosas y empiezan a experimentar con otras formas terapéuticas. Debido a esto son considerados brujos o alquimistas y son perseguidos, ¿sí? Estos nuevos terapeutas popularizan lo que conocemos como la ley de los contrarios, es decir, que ante la presencia de fiebre o cuando la persona estaba caliente, le aplicaban paños fríos y se utilizaban vomitivas o lavativas para la limpieza del organismo interior, ¿sí? También se aplicaban sanguijuelas para el recambio de la mala sangre. Durante esta época hay una dualidad del pensamiento humano entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Por otro lado, durante la Edad Media también, pero desde el mundo árabe, se practicaban la disección de cadáveres, la observación y los experimentos. Había un enfoque más materialista de la salud y se creía que la salud se daba por el equilibrio o el desequilibrio de 6 principios fundamentales que mantenían o producían la enfermedad. Sí, que son el aire puro, la moderación al comer y al beber, el trabajo y la evacuación de lo superfluo, las relaciones emocionales, la vigilia y el sueño y el descanso. No sé, como dijimos anteriormente, no se tenía esta estrecha relación como se tiene hoy en día, pero sí se empezó a buscar y ver cómo afectaba esto a la salud de las personas. Por otro lado, aparece una médica, Avicena, que planteaba que en el agua y en la atmósfera existían microorganismos, organismos minúsculos que producen enfermedades. Es importante lo relevante que es esto, teniendo en cuenta que en esta época no existe el microscopio, entonces ella plantea la existencia de estos microorganismos que no conoce, que no ve y que los determina como un causal de enfermedad, ¿sí? Bueno, llega la Edad Moderna y tras la caída de Constantinopla se producen importantes transformaciones culturales y económicas en Europa, incluyendo la caída de la Inquisición, y comienza a abandonarse esta explicación religiosa de la relación del proceso de enfermar y las causas de la enfermedad se empiezan a buscar nuevamente en la realidad concreta y en la naturaleza. La llegada de la modernidad también implicó un proceso cultural y científico que hoy conocemos como Renacimiento y que permitió una revalorización de los conocimientos de las etapas anteriores, como por ejemplo de la Edad Antigua. Durante esta etapa se inventa o surge la invención del microscopio, ¿sí? Favoreciendo así la observación de los microorganismos, y surge la microbiología, ¿sí? Se empiezan a estudiar estos microorganismos y estos hallazgos basados en la microbiología contribuyeron a la interpretación materialista pero unicausal de la enfermedad, ¿sí? Y se empieza a darle peso al pensamiento biologicista
o modelo biomédico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a haber una interpretación unicausal de la enfermedad, se descubre el microscopio y con estos los microorganismos, surge la microbiología y se empieza a estudiar de que estos microorganismos son aquellos que causan las enfermedades, ¿sí? Pero esto habla de una interpretación unicausal y materialista de la enfermedad. Y con esto surge este enfoque biomédico que habla de esto mismo, ¿sí? De la enfermedad como unicausal, ¿sí? Y como los microorganismos como únicos causales de enfermedad. También podemos ver que en este momento surge el hospital como institución de cuidado, ya que anteriormente, durante la Edad Antigua, existe el hospital, pero no como institución de cuidado, sino como un lugar para separar a los enfermos donde la gente podía ir a morir y el hospital se llevaba a cabo o en él trabajaban, por decirlo de alguna forma, personal laico religioso, ya que creían que de esta forma podían salvar su alma, que como dijimos anteriormente era uno de los objetivos principales de la época, pero lejos estaba de ser una institución de cuidado como la conocemos hoy día. ¿Sí? Esto del hospital como institución de cuidado surge recién ahora en la Edad Moderna. Entonces, como mencionamos anteriormente, esta etapa se encuentra enmarcada por el positivismo y el modelo biomédico, que era en donde había una explicación única causal de la enfermedad, únicamente se fijaba en lo biológico y que creía que el origen de la enfermedad era únicamente un microorganismo causante de la misma, ¿sí? Luego de esto se empiezan a descubrir las bacterias, ¿sí? Como causantes de enfermedad y los medicamentos como los antibióticos para dar respuesta a estas enfermedades, ¿sí? El individuo es considerado como un ser histórico y asocial, ¿sí? Lejos de su contexto, no se tiene en cuenta ni lo histórico ni lo social, ya que lo único que importaba y lo único causal de la enfermedad era la parte biológica. Crece esta perspectiva individualista y unicausal de la enfermedad y la salud pública estaba centrada en la enfermedad y en el tratar el problema que era siempre de origen biomédico. Llega el siglo XIX y el siglo XX y ¿qué pasa? El positivismo entra en crisis por el avance de otras ciencias y por motivos económicos y por sus limitaciones para explicar el origen de los nuevos problemas de salud. ¿Qué es lo que sucede? La gente que anteriormente se moría por alguna enfermedad infecciosa, con la aparición de los antibióticos, empiezan a vivir más. Por lo tanto, la gente ya no se muere, ¿sí? Por una enfermedad infecciosa. Entonces se empiezan a enfermar con otros tipos de enfermedades que son hoy las que conocemos como enfermedades crónicas o enfermedades asociadas a los estilos de vida, en donde ahí el modelo biomédico empieza a entrar en crisis porque ya no puede dar respuesta a esas enfermedades. Y estas enfermedades ya no son causadas, la enfermedad ya no es causada por por un microorganismo, sino que hay que buscar otra explicación de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, por eso es que este modelo biomédico entra en crisis. Bueno, también como consecuencia de las nuevas formas de producción, ¿sí? Recuerden que ya hablamos de toda la revolución industrial, la revolución francesa, aparece un nuevo grupo de enfermedades asociadas a las condiciones de trabajo de los obreros. Piensen que los obreros trabajan largas jornadas laborales de 12, 14 horas en condiciones insalubres, ¿sí? Y aparece este concepto de policía médica que surge debido a una concepción de las prácticas de salud que ubican al ser humano en su contexto social y que responsabilizan al Estado por la salud de la población. ¿Sí? Se empiezan a buscar que el Estado empiece a tomar medidas sobre la salud de la población y para mejorar en pos de mejorar la salud de las poblaciones. Bueno, aparece la salud pública, sí, que comienzan a tomar medidas y a trabajar sobre los determinantes sociales de la salud o las condiciones sociales, porque empieza a concebirlas como productoras de la enfermedad, ¿sí? Y se da esto que decimos anteriormente, la aparición de un nuevo tipo de enfermedades, que son las enfermedades crónicas, por lo tanto el modelo biomédico entra en crisis. Aparece un nuevo concepto clave, dice acá, para entender el proceso de salud del proceso salud-enfermedad y el proceso salud-enfermedad como multideterminado y complejo. Aparece este concepto de determinantes sociales de la salud, entendiéndolos como aquellas situaciones o contextos en las que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Y como factores que afectan tanto a la salud de manera negativa como positiva, ¿sí? Entonces el proceso de salud-enfermedad se vuelve multideterminado y complejo porque está
determinado por diferentes factores, ya no es únicamente lo biológico. Hay muchos factores que pueden afectar e incidir sobre la salud de las personas, por eso es complejo. ¿Sí? Y menciona que las causas de las enfermedades pueden ser múltiples, ¿sí? Pueden ser de origen biológico, social, económico, político, ¿sí? No únicamente lo biológico como se creía anteriormente. Entonces, como decíamos, se comienza a abordar los determinantes sociales de la salud y se empieza a buscar otros enfoques, ¿sí? Como el de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el de la salud colectiva, ¿sí? Se empiezan a buscar las causas de la salud y no solo de las enfermedades. Se empieza a buscar el por qué la gente está sana, cuáles son los hábitos saludables que queremos que la gente tenga para estar sana y no únicamente centrarnos en la enfermedad y en dar cura a la enfermedad. Bueno, hasta acá con la concepción de la salud a lo largo de la historia. Ahora vamos a hablar un poquito de las acepciones actuales del concepto de salud, que algo estuvimos viendo a través de la historia con los distintos modelos, ¿sí? El primero que vamos a hablar es el modelo biomédico, que como dijimos anteriormente, se basa en el paradigma positivista, ¿sí? Habla de un individualismo terapéutico porque se centra en la persona de manera histórica y social, es únicamente el organismo, lo biológico. En este modelo predominan las enfermedades infecciosas, como aquellas enfermedades unicausales, ¿sí? Son las únicas causantes de enfermedad. Se basa en hallazgos clínicos, y, como dijimos anteriormente, el individuo es considerado como un ser histórico y asocial. Bien, después tenemos el concepto de salud que propone la Organización Mundial de la Salud en 1948, que plantea que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Qué podemos decir de este concepto? Bueno, primero es un gran avance porque habla del individuo como un ser biopsicosocial si se tienen en cuenta estos factores y no solo lo biológico. Pero por otro lado, habla de la salud como un estado, ¿sí? Como algo fijo, algo que no cambia, un estado, ¿sí? Y habla del concepto de bienestar, ¿sí? Y el bienestar o lo que es estar bien para cada uno puede ser variable. Entonces, bueno, son críticas que le podemos hacer a este concepto. Luego tenemos el concepto de salud o enfermedad como proceso, ¿sí? Que al entender la salud o enfermedad como proceso estamos hablando de que el individuo está en constante adaptación a su contexto y a su medio, ¿sí? La salud no es algo estático, no es algo que se mantiene siempre estable, sino que va cambiando. Por lo tanto, el individuo es el que se tiene que adaptar a su medio y a su contexto para mantenerse saludable. Y por último, el concepto de salud como multidimensional, que plantea que la salud está compuesta por múltiples dimensiones, ya no únicamente la biológica, sino lo biológico, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, ¿sí? Los estilos de vida. Y estas dimensiones por las que está compuesta la salud no trabajan de manera aislada, ¿sí? Sino que se interrelacionan y que interactúan unas con otras, y que el resultado de esta interacción es lo que da la salud o la enfermedad, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá por hoy. Hasta acá por hoy con este tema. Les voy a pedir que lean la bibliografía que está subida en la clase de hoy y que por favor también participen en la actividad que está en el Padlet, ¿sí? Que tienen una semana para participar, en donde por grupo tienen que subir una línea de tiempo con las diferentes concepciones de la salud a lo largo del tiempo, un cuadro sinóptico, lo que les resulte más fácil para ir estudiando. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene con otra clase. Y bueno, muchas gracias.